Hola, buenas tardes. Bueno, hoy estamos reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de Olga Sabadini. Están presentes su director, Ulises Camino, y las integrantes del jurado, Analía García y Alicia Tapia. En primer lugar, entonces, le vamos a dar la palabra a Olga para que haga su exposición. Y le pido a todos que apaguemos los micrófonos, así sale bien el sonido. Buenas tardes, muchas gracias a todos por brindarme este espacio. La chimenea del barrio Parque El Cazador, en Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires, es el único vestigio de una destilería de alcohol de grano que funcionó a finales del siglo XIX. Es también un testigo elocuente de dos modelos de país. Por un lado, el periodo comprendido entre 1852 y 1880, que sufrió que causó grandes transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad, y este periodo tuvo la impronta de Domingo Faustino Sarmiento, quien representará el papel principal para el que se había preparado en sus viajes por Europa, África y Estados Unidos. El proyecto de país que propulsaba era el norteamericano, en el que vinculaba la agricultura con la tecnología y la inmigración europea, asociada a la propiedad privada de pequeñas y medianas parcelas, en comparación a los grandes latifundios de nuestro país. El segundo periodo que comienza en 1880, estuvo determinado por dos acontecimientos. El primero fue el ingreso de la Argentina al sistema mundial, definido como un sistema económico a escala global que generó una división del trabajo en función de las áreas centrales y periféricas. A la Argentina, como país periférico, le ocupó el rol de exportador de materias primas e importador de manufacturas. El otro acontecimiento fue la capitalización de Buenos Aires, con la consecuente utilización monopólica de su puerto y el aumento de los gravámenes a las exportaciones no tradicionales. Los objetivos que nos planteamos es el objetivo general, es irradiar conciencia sobre el concepto de patrimonio industrial, y el específico es determinar las causas del emplazamiento de la destilería de grano, así también como analizar los motivos de su propósito como empresa. La hipótesis plantea que el emplazamiento de la destilería de alcohol de grano en las barrancas del Cazador respondía a un nuevo modelo de poblamiento que se inscribía en el marco de un proyecto de país agroindustrial que se proponía integrar el paisaje rural al paisaje urbano por medio de los nuevos medios de transporte, como el ferrocarril y el barco a vapor. Para llegar a cabo esta investigación, nos hemos dirigido a los modelos interpretativos de la arqueología industrial, de la arqueología del paisaje y de la arqueología de la arquitectura. Estas tres subdisciplinas de la arqueología tienen tres fases fundamentales en común. La primera es la obtención de información objetiva sobre los restos materiales. La segunda es la interpretación de estos restos materiales con el propósito de conocer la sociedad que los creó y el momento histórico en que fueron concebidos y utilizados. La importancia de estos tres modelos interpretativos es que permiten una investigación de una construcción histórica sin necesidad de una excavación. Nuestro objeto de estudio, la chimenea, se encuentra en un lugar de difícil acceso, al borde de la barranca, donde ocurren frecuentes caídas de detrito. Además se encuentra en un terreno privado. Para realizar una excavación arqueológica deberíamos contar con el permiso no solo de la municipalidad, sino también de los propietarios involucrados.
La otra ventaja de estos modelos interpretativos es que nos permite la utilización de todo tipo de documento escrito, tanto público como privado, de fotografías, imágenes, publicaciones y los testimonios orales para contrastarlos. La metodología que usamos se basaron en estos elementos y encontramos nuestro texto rector y fuente documental principal en el archivo histórico del Ministerio de Obras Públicas de La Plata, la ex geodesia. Se trata de un duplicado de mensura del terreno Rincón del Cazador en ocasión del concurso de su propietario Pedro Costa, encargado al agrimensor Juan Dillon. Cuando Juan Dillon terminó su trabajo, comprobó que había entre el área que figuraba en el título de propiedad de Pedro Costa y el área que él mensuró, había una diferencia de más de 900 hectáreas y por su propia iniciativa inició un análisis e investigación de todos los títulos de propiedad, comenzando por el primero, que fue a Diego Ruiz de Ocaña, con la repartición de los terrenos con Juan de Garay, aunque Ruiz de Ocaña lo recibió recién como una merced en 1626. A ver cómo sigue. Los factores de las presencias fundacionales, aquí, este de aquí. Los factores determinantes de la localización de un establecimiento industrial son principalmente el acceso a la materia prima y el transporte del producto terminado. Pero además de la ubicación geográfica, que la veremos después, también los elementos que se transmiten desde las políticas de desarrollo económico desde el gobierno. Sarmiento propulsaba que los ferrocarriles corrieran paralelo a la ribera del río con el objeto de comunicar estos dos medios de transporte. Por un lado, para que las localidades aledañas a la ciudad se convirtieran en arrabales de la misma, para conectar los productos que circulaban por el río Paraná con la gran ciudad y a su vez que los habitantes de la gran ciudad llegaran en corto tiempo a disfrutar del aire libre y distracciones que ofrece el paisaje rural. Lo mismo en jardines productivos, la imagen del jardín nos reproduce la imagen del avance de la ciudad sobre el campo. Sarmiento propulsaba, como dijimos, el ferrocarril que corriera paralelo a la ribera del río. Así fue que en 1864 llegó el ferrocarril a San Fernando y se prolongó la concesión para que el ferrocarril llegue a Zárate. Pero esta concesión caducó por incumplimiento y llegó al año siguiente a Tigre y no siguió más. De haber continuado su recorrido hasta Zárate, estaría llegando prácticamente a las puertas del Cazador. Esta época también fue después de las grandes epidemias de cólera y fiebre amarilla, comenzó el movimiento higienista en la Argentina, donde se cambió el paradigma miasmático que consideraba a las enfermedades ocasionadas por los malos olores, al paradigma microbiano que se reconocía la relación entre un microorganismo y una patología. Graciela López Patiño señala que la proliferación de chimeneas industriales en esta época tiene que ver con la aparición del movimiento higienista, ya que la función principal de toda chimenea industrial es precisamente expulsar a la atmósfera alta todos los gases tóxicos. El concepto de chimeneas en el desierto lo usa Rocky para referirse al establecimiento de una industria en un lugar donde nunca hubo una antes. La instalación de la destilería de alcohol a partir de grano en las barrancas del Cazador, a 50 kilómetros de la ciudad, con una chimenea de más de 40 metros, nos
nos relata que, no, y aparte en un paisaje que Sarmiento consideraría desierto, consideramos que esta era parte de un proyecto más amplio, es decir, de un proyecto de un nuevo poblamiento, de que aumente la población por medio de los nuevos medios de transporte, como era el ferrocarril, que estaba planeado, que iba a llegar a Zárate, y era el sueño de Sarmiento precisamente que esto no solamente iba a ocasionar un cambio económico, sino también cultural y social. A ver cómo sigue. Acá ve, bueno, origen histórico del barrio Parque El Cazador. La chimenea, ahí están los títulos de propiedad, el primero de Diego Ruiz de Ocaño y el último de Pedro Acosta. Estaban en el duplicado de mensura de Juan Dillon. Este es un mapa considerado el primer mapa de la región, que se fue hecho en ocasión de un pleito de Fermín de Pessoa, un heredero de Miguel de Riglos, uno de los propietarios del terreno del Cazador. La chimenea, la destilería de Alcón de Grano era un edificio imponente, según lo podemos observar en esta fotografía de 1900, ubicado sobre las barrancas que dan al río Luján. El edificio principal constaba de 3 pisos, tenía una conexión directa con el río Luján a través de un canal. Según las crónicas relatan que tenía más de 300 empleados, la mayoría de ellos inmigrantes, sobre todo italianos. Las destilerías de alcohol de grano se instalaron en el litoral. En 1890 había 16 de ellas en la provincia de Buenos Aires, 3 en Santa Fe y 3 en Entre Ríos. Sin embargo, producían 30 millones de litros de alcohol contra 12 millones que producían las destilerías de melaza, de las cuales eran 71 en total, 35 solamente en Tucumán. La destilería estuvo conectada desde un principio con la historia de Belén de Escobar. Esta es la plaza en el 1919 y al fondo vemos que se recorta la figura de la chimenea. En 1876, Eugenia Tapia de Cruz donó 80 hectáreas con el propósito de conformar un pueblo que se debería llamar Belén, y previno la construcción de una plaza pública y ofreció 2 lugares equidistantes de la estación del ferrocarril, uno al noreste y el otro al sudeste. Los vecinos del sudeste eran más numerosos, pero los del noreste utilizaron un ardid de hacer votar a todos los empleados, aunque tenían domicilios temporarios, y es la plaza que actualmente tiene Escobar. En el otro PowerPoint tenía una mensura que hizo hacer Eugenia Tapia de Cruz, donde veíamos el terreno y al noreste en la punta, el Rincón del Cazador, con su nombre, el propietario era Juan Pinedo. Sí. Acá está la mesura. Y vemos que bien al norte está el terreno del Cazador con el nombre Juan Pinedo. Conformación del barrio Parque El Cazador. Después del concurso de Pedro Acosta, se hizo cargo un establecimiento rural, luego lo tomó a su cargo el Banco El Hogar Argentino de Crédito Real, que estableció una estancia administrado por mayordomos, y que figuraban que usaban el edificio el edificio que hoy día es la Hostería del Cazador como la administración de la estancia. Sin embargo, ya en el duplicado de mensura figuraba este edificio como el edificio principal de la estancia y su fundación en 1894, el mismo año que Pedro Acosta adquiere este terreno. Es decir, que posiblemente fue él el constructor del mismo. Hoy día está cerrado al público, solamente para eventos privados.
En la década del 40 comienzan los loteos, los primeros loteos en 1950 con la creación del Centro Andino de Buenos Aires, y al no tener montañas para realizar las prácticas de escalamiento, utilizaban la chimenea y la fábrica abandonada. Esta es una foto de esa época del Centro Andino de Buenos Aires. Hasta que en 1960 es demolida completamente el edificio de la destilería. En 1990 se terminan de lotear los terrenos aledaños a la chimenea, y la chimenea queda incluida en el patio de una de las quintas. En amarillo es el terreno que contiene a la chimenea. El lugar de emplazamiento de la chimenea es sobre una barranca. Es un paleo acantilado que divide la pampa ondulada de los bajíos ribereños. Esta imagen que muestra acá presenta la última ingresión marina que llegó hasta Rosario en el 6500 antes del presente. El mapa topográfico de Belén de Escobar muestra que la chimenea estaba en una de las partes más altas de la barranca, es decir, a 26 metros sobre el nivel del mar. En cuanto al análisis de tránsito, es decir, las pautas de movimiento, este es una parte del plano catastral realizado por Juan Dillon en 1899, y muestra la entrada al Cazador, la bajada grande y el canal son exactamente los mismos accesos que hay hoy día. La próxima imagen nos muestra lo de la actualidad. Vemos la calle Florencio Sánchez, que era el ingreso directo a la estancia del Cazador, la bajada grande, que es el único acceso a los bajíos ribereños o humedales, como son denominados en la actualidad. En cuanto a los análisis de visibilización y visibilidad. Visibilidad significa lo que uno ve, se ve desde el objeto de estudio. Aquí vemos que se ven los humedales en la época principio de la década de 1990, cuando todavía no había ninguna construcción. La próxima imagen muestra ya en el 2005-2006, cuando comenzaba la construcción de los barrios cerrados. En cuanto a las condiciones de visibilización, cómo se ve el objeto y desde qué distancia. En las próximas imágenes veremos que en la primera tomamos esta fotografía justamente desde el río Luján, que en línea directa es 1 kilómetro de distancia. En la próxima es de la entrada al barrio del Casal, que son 500 metros, y vemos que se ven la silueta de la chimenea, se recorta perfectamente sin ningún obstáculo. Y en la próxima es a la izquierda de la chimenea, también más o menos 400, 500 metros. La selección del lugar de emplazamiento. La selección del lugar de emplazamiento, hemos llegado a la conclusión que no fue un hecho azaroso ni fortuito, sino fue un plan estratégicamente pensado desde un profundo conocimiento de la geografía del lugar. Vemos que la chimenea estaba ubicada justo en línea directa al punto en que el río Luján tiene su mínima distancia a la barranca. Está también la bajada grande, la destilería estaba ubicada sobre la parte más alta de la barranca, está el canal que fue abierto a pala de buey, y el arroyo el Cazador, que hoy día está totalmente oculto. La línea directa conectaba directamente al río con la destilería.
La chimenea industrial del Cazador es el estilo arquitectónico. También entre el periodo de 1852 y 1880 hubo un cambio en el estilo de construcción. Se pasó del estilo colonial al estilo neorrenacentista, o como se lo llamó aquí, italianizante, debido a la gran cantidad de inmigrantes provenientes de Italia que eran constructores. En la arqueología industrial son las bodegas mendocinas las que nos ofrecen información sobre este estilo. En Mendoza hubo un gran terremoto en 1861 y todas estas bodegas fueron construidas posteriormente por inmigrantes italianos provenientes del norte de Italia. Tienen una tradición ladrillera, es decir, construyen con ladrillo a la vista. Estas bodegas tenemos los nichos, que es arriba, la forma de como una ventana redonda cerrada, cornisas sostenidas por ménsula, los óculos, que son las ventanas redonditas, grandes ventanales y los portones también en forma de arco. Este nuevo estilo arquitectónico, en contraposición al colonial, el colonial se refería a la casa colonial con un patio interior fuera de las miradas extrañas. En cambio, el italianizante era una nueva concepción que relacionaba los moradores con la naturaleza. Por eso eran los grandes ventanales. Esta otra bodega tiene los grandes muros que dejan ocultos los techos a dos aguas. Esta fachada se llamaba Palaciega y las dos anteriores de fachada templo, porque recordaban a los templos del norte de Italia. También en los antiguos talleres del Ferrocarril Central Argentino de Rosario, también vemos toda esta característica de esta construcción. Hoy día son devenidos en centro comercial. Esta es un óleo de la parte de la destilería que todavía estaba en pie en la década del 50. También vemos las características de este estilo italianizante, de ventanas redondas, grandes ventanales en el primer piso y portones en forma de arco. La próxima imagen es un dibujo también de uno de los historiadores locales, también desde esa misma perspectiva. Estas imágenes que siguen las hemos sacado de una publicación de Caras y Caretas de 1901, cuando ya las destilerías estaban atravesando una crisis final, que invitaron al entonces ministro de Agricultura para que compruebe por sus propios ojos la situación en que se encontraban. Esta es la destilería La Estrella de San Pedro. También reconocemos las características del estilo italianizante. La próxima es la destilería de Genú, Martelli y Benvenuto de Varadero, y la otra es la de Pascual Barando de Zárate. La chimenea del Cazador fue construida totalmente en ladrillo cerámico, que su alto contenido de sílice puede soportar temperaturas hasta 1400 grados. Y hasta entrado el siglo XX eran importados de Inglaterra. El estilo de la estructura en que las técnicas constructivas, esta es la ley de Trabazón, que es como se colocan los ladrillos para que un muro sea sustentable y no se caiga. Se llama aparejo a esta ley de Trabazón y se nombra directamente de la región que proviene, porque cada región siguen usando la misma técnica. Acá el aparejo inglés alternan hiladas de soga con tizón. La chimenea consta de 3 partes visibles: base, fuste y capitel, y una parte invisible que son
los ductos de venteo, también llamados galerías de humo. La base es cuadrada, con una boca de entrada que se llama bocana. Tiene cornisas, cornisas dentelladas, es decir, en un mismo plano, en una misma hilada, los ladrillos están colocados en diferente plano. La foto donde está también es del centro, aquí está la foto de la bocana, de la entrada de la chimenea. También podemos observar el aparejo inglés. Esta es una foto también del centro andino Buenos Aires, alguien realizando una escalada o rapel, que es descenso libre, donde podemos distinguir las hiladas, el aparejo inglés y la cornisa que servía para proteger a la base del agua de lluvia. El fuste se construye en forma decreciente a resaltos bruscos, como explica Patiño. En nuestro objeto de estudio están marcados por anillos de hierro, que lo hacen más resistentes. La próxima fotografía muestra el fuste tomando la fotografía de abajo, donde podemos observar las varillas de hierro que servían de peldaños para subir hasta el tope de la chimenea. En cuanto al capitel, tiene forma de campana invertida. Es el sello, la huella digital del maestro constructor, donde deja liberada su imaginación. Tiene dos tipos de cornisa, la dentellada abajo y la de arriba es la arpada, que es decir, la colocación de los ladrillos sobre un eje vertical a 45-60 grados. Recuerda, en la forma del capitel recuerda al capitel de una columna egipcia en forma de flor de papiro abierta. En el lado norte del fuste notamos 2 o 3 boquetes que recién en el 2018, de acuerdo a las noticias de la prensa, habían encontrado un artefacto explosivo antiaéreo en el barrio Náutico Escobar, que está en línea directa a la chimenea, y de inmediato la Fiscalía de Zárate Campana inició una investigación para saber si antes de la construcción del barrio Náutico Escobar se había utilizado el predio para prácticas militares. Pero también en el último tiempo hay otra versión, que como el barrio Náutico Escobar se construyó en los comienzos de la década del 70 y la destilería fue totalmente demolida en la década del 60, esta versión que corre últimamente confirma, o no confirma, sino que tienen la sospecha de que tal vez quisieron derribar también la chimenea y no lo pudieron lograr. Además, ahí donde está marcado en rojo, encontramos 2 ladrillos. La construcción que está al lado, que es blanca, son 2 departamentos del dueño del terreno que construyó hace poco tiempo. Y por el tipo de ladrillos, por el aspecto tosco, ordinario, inferimos que pueden pertenecer a la destilería. Otero dice que los ladrillos de aspecto tosco y ordinario eran usados para las paredes interiores o para el techo, porque todos estaban revocados. Estos están revocados. Esto también es una foto del centro andino Buenos Aires, con alguien practicando escalada, y vemos que los ladrillos que se ven ahí tienen mucha semejanza con lo que nosotros encontramos. También aparte se ve el óculo, la ventana redonda, que era característica del estilo italianizante. Paisajes culturales, monumentos históricos. Sabaté Bell refiere que un paisaje cultural es un ámbito geográfico que vincula una forma
que vincula una forma con una narración historiada. El paisaje cultural siempre está en relación con un personaje histórico, un evento o una actividad. Pero es la función de la función de la chimenea industrial es única, era la de expulsar los gases tóxicos a la atmósfera alta. Al no existir más esa función, es muy difícil de volverla, no se puede reutilizar y es muy difícil, salvo que haya alguna institución de patrimonio industrial. Acá ponemos algunos ejemplos de cómo fue la actuación de las autoridades al respecto. Por ejemplo, esta es la chimenea de Encarnación, Paraguay, que estaba prevista su demolición, y de acuerdo a la protesta de la ciudadanía, el ente binacional Yacyretá se hizo cargo y hoy preside el Sambódromo, que iba a ser el culpable de su demolición. Por otro lado, la destilería La Estrella de San Pedro, que estaba destruida, también su chimenea, al hacer un nuevo trabajo de acceso al puerto, se encontraron con los conductos de venteo, que son túneles de más o menos 4 kilómetros, los restauraron y hoy se puede visitar, se llama Paseo de los Túneles en San Pedro. El otro ejemplo que trajimos es el de la chimenea de la fábrica Los Guindos en España, que también amenazada de demolición. La municipalidad tomó a su cargo, le colocaron luminarias, una explanada y placas informativas que hacen un breve relato sobre lo que significó la chimenea para esa población. La chimenea del paraje Las Mercedes en Santa Fe también estaba en un predio privado y acordaron con la municipalidad un perímetro de 10 metros de lado, colocaron una reja, hicieron un caminito que conduce directamente desde la banquina, la restauraron y la iluminaron para que sea vista de noche. Bueno, en contraposición tenemos a la chimenea de Villa Regina en Río Negro, que era de una fábrica de conservas, también estaba en un predio privado y sin embargo en 2006 fue declarada monumento histórico. Pero en el 2018 su dueño la demolió, a pesar de las grandes protestas de la ciudadanía y la amenaza de la municipalidad de iniciarle juicio por incumplimiento al dueño. Pero la conclusión es que la municipalidad lo había decretado monumento histórico, pero no lo había registrado como patrimonio histórico. Y bueno, es una historia de desidia institucional y también de abandono ciudadano. Las consideraciones finales. En nuestro trabajo nos hemos planteado que el objetivo general era irradiar conciencia sobre el patrimonio industrial, sobre el objeto de nuestro estudio, la chimenea. Sabatebel observa que es indispensable construir una historia bien narrada que atraiga la atención de los habitantes de la comunidad donde está inserto ese objeto, los traslade al tiempo en que fue concebido y utilizado y los haga partícipes de los motivos que tuvieron esos pioneros de la industria para instalarse en un lugar tan lejano de la ciudad. Tan lejanos de la ciudad. La elaboración de alcohol no fue solamente una para las bebidas alcohólicas y para consumo interno o para exportación, pero era sobre todo para la situación sanitaria. Debemos pensar que fue en una época en que no había medicamentos, ni antibióticos, ni plaguicidas. Hoy vivimos una pandemia en pleno siglo XXI para la
que la única medicina que contamos es con la desinfección con alcohol. Desinfección con alcohol. La ubicación geográfica que vemos aquí no fue un hecho azaroso ni fortuito, sino que fue perfectamente planeado desde el conocimiento profundo de la topografía del lugar. Aquí podemos comparar el plano de 1899, que tiene exactamente el barrio El Casal, tiene exactamente la misma forma que tenían en 1899. Nada más que en 1899 había un potrero, es decir, lugar de engorde del ganado, y hoy en día aquí tenemos lagunas y casas. Por todo esto pensamos que la chimenea del barrio del Cazador es un símbolo cautivo. No solamente quedó cautivo, quedó atrapado entre dos modelos de desarrollo económico, entre el proteccionismo como herramienta del crecimiento del país y la etapa que se inicia en 1880 con la dependencia de una dependencia internacional, como fue el ingreso de la Argentina al sistema mundial. La chimenea carece totalmente de protección patrimonial, ni nacional, ni provincial, ni local. Sin embargo, su aspecto, a pesar de que su aspecto es impecable, nunca fue restaurada ni reparada. El único problema son esos boquetes que posiblemente fueron producidos por prácticas militares, pero es la más antigua de todas las que hemos visto y está en perfecto estado. Es realmente una joya arquitectónica. Nuestra propuesta final sería ponerla en valor, ponerle, por ejemplo, luminarias en el piso enfocadas hacia que ilumine toda la estructura, hacer una explanada también con la función de fijar el terreno, y placas informativas que cuenten un poco la historia de por qué hay una chimenea industrial en un barrio residencial, como se llama. Esta es la vista desde los humedales, y nuestra propuesta sería, para iluminar todo ese terreno, es la puesta en valor que suponemos para esta chimenea. Y bueno, eso es. Bueno, terminada entonces la exposición de Olga, ahora le damos la palabra a las integrantes del jurado. No sé cuál de las dos quiere empezar. Alicia, estás muteada, me parece. No te escuchamos. Decía si querías empezar vos, Ani. Ah, como quiera. Sí. Yo igual, como pregunta tengo algo más bien general. El trabajo me gustó mucho, me resultó muy interesante. También sobre todo esto de todo lo que se puede hacer arqueológicamente sin la necesidad de hacer una excavación, ¿no? Como que hay varios pasos previos que arrojan un montón de información cuando uno trabaja en contextos más urbanizados, como es el caso de Olga, que está más cercano a un sector mucho más urbanizado que a un área muy, muy abierta, a pesar de que en el sector se veía también espacios bastante abiertos de campo. Pero las preguntas como más generales a las que quería apuntar tenían que ver con, en primer lugar, si hablaste con alguno de los dueños del terreno donde está la chimenea, qué opinión tiene al respecto sobre esa chimenea, si quiere también que se patrimonialice, cuál es la perspectiva que él tiene. Y lo mismo respecto al municipio, en ese sentido, porque vi que vos mencionaste que hubo proyectos antes. ¿Y en qué situación está eso ahora a nivel municipal? O sea, ¿qué opina hoy el municipio respecto a patrimonializar la chimenea?
No, con respecto al propietario, fue en el 2018 que el municipio nos convocó a los vecinos si queríamos colaborar, porque en el 2019 se iban a cumplir 60 años de la formación del partido de Escobar, si queríamos colaborar con detalles para formar una historia. Entonces yo había participado de un grupo que precisamente queríamos como es proponerla a la chimenea como patrimonio municipal o provincial o lo que sea. Y uno de los integrantes era un arquitecto jubilado ya, entonces él se postuló para ir a hablar con el dueño y él contaba que fue una experiencia terrible. El hombre estaba muy sacado, decía que la chimenea era de él, que nadie se iba a acercar a la chimenea. Bueno, fue una situación muy violenta, pero lo llamativo fue que en esa misma reunión había otra arquitecta y esta arquitecta dijo que para qué nos íbamos a ocupar si era algo viejo y que no servía para nada gastar plata en algo que no servía. Entonces fue bastante chocante, ¿no? Esa reacción, pero yo dije un par de palabras sobre que había sido el sueño tal vez de Sarmiento de formar una colonia agrícola y que por ahí era alguna... Y tres docentes, tres maestras del barrio se acercaron al final de la reunión y estaban fascinadas con ese tema. Me dijeron que cuando tenga la historia hecha, que por favor que comparta con ellas. Ese fue. Del municipio no, evidentemente no hay ningún interés. Incluso yo cuando presenté ese escrito, no muy grande, aparte estaba haciendo esta tesis, pero no estaba muy adelantada. Hay una versión acá que está corriendo desde siempre, que se dice que el cazador se llama de uno que bajó del tren y se perdió, y bueno, pero resulta que el nombre del cazador ya figura en 1862 y el tren empezó a correr en 1876. Así que es una versión, es una leyenda, digamos. Y entonces yo había puesto eso, que desde 1862, cuando Juan Pinedo compra este terreno, decía en el título de propiedad el terreno de Rincón del Cazador. Y hace poco, el 3 de junio, se decretó el Día del Barrio del Cazador, porque desde 1862 se conoce como el Cazador. Así que fue una mínima victoria, por lo menos, pero que no la quieren reconocer. Eso es el tema, sí. Bien, sí, es lo que suele pasar un poco en los contextos urbanizados, ¿no? También a veces, por ahí hay lugares en los que estamos más trabajando con el conurbano, ¿no? O sectores así más cercanos a la capital federal, nos encontramos con este tipo de problemática. Pero ahí cuando uno va más al interior, tal vez hay un poco más de, no sé, de interés, de concientización dentro de los pueblos, ¿no? Dentro de la gente, para resguardarlo, y a nivel municipal creo que también. ¿Y tenés pensado seguir investigando, indagando, viendo a ver la posibilidad de lograr esa patrimonialización o algo? Sí, ya he hablado con el señor que publica el Diario del Cazador, que es una publicación gratis que viene una vez por año, una vez por mes, y él se había interesado en que yo vaya escribiendo historias, así, historias chiquitas, y bueno, ir haciendo todo Y si como decíamos antes de la tesis, ¿no? Que es la falta de información tal vez de la gente, lo que falta es información y no es que le falta interés por el patrimonio, sino información nomás. Bueno, eso sí tengo pensado. Y sí, siempre, porque la verdad que me fascinó el tema y bueno, voy a seguir. Bueno, bien, bien. Yo ya estoy, no sé, vos Alicia, si Bueno, algo. bueno, desde el punto de vista del análisis de los datos, me parece que has hecho una buena integración entre los datos documentales de las distintas fuentes que trataste de conseguir de distinta manera y el registro en sí. Y también, por supuesto, el paisaje. Es decir, que la integración de la información me pareció que requirió de un esfuerzo primero de búsqueda de todos esos datos y después de integración a la problemática de estudio, ¿no? O sea que eso, desde un punto de vista de lo que siempre se pide en una tesis de licenciatura, que el tesista pueda demostrar su capacidad de investigador, su capacidad de poder interactuar entre los datos y la interpretación, me parece que en ese sentido lo has logrado.
Pero bueno, ahora me quedan algunas cositas, como dudas que ya las fuiste más o menos aclarando, pero que las quería reforzar un poco. Por ejemplo, en la tesis no había estado esa imagen donde se ve la chimenea y donde se ven marcados algunas especies de montículos que estarían mostrando quizá las estructuras enterradas de lo que fue todo el establecimiento y que fue demolido, ¿no? Entonces, mi pregunta va a esto. En 1960 se produjo la demolición de esa enorme estructura que realmente era muy imponente, ¿no? De acuerdo con las imágenes que vos mostraste en la fotografía. Me imagino que información de esa magnitud de este tema debe haber en los periódicos. Y me pregunto, ¿qué hicieron con esos materiales de demolición? Yo recuerdo el caso que estudié del molino harinero en San Antonio de Areco, que también lo demolieron, era de 1860 también, de esa época en que todo el oeste bonaerense estaba a full hasta que Rosario empezó a batallar y todos estos desarrollos industriales se vinieron abajo. Bueno, en ese caso todos los materiales fueron derivados a distintos lugares. Por ejemplo, la mampostería se vendía en tal lado, algunos cerámicos pasaban a otro lado, los ladrillos también se vendían como elemento de demolición. ¿Vos tuviste alguna referencia sobre qué pasó con esos materiales que se produjeron con la demolición? No, no tuve ninguna referencia. Eso que marqué en el terreno es la propiedad que está al lado de del propietario que tiene la chimenea. Y sí, uno lo ve a través del césped, se ve, digamos, los ladrillos. Si uno rasca un poquito, digamos, se los ve. Ahora, los materiales en sí no tengo mucha información. Lo que sí, por ejemplo, un vecino acá del Cazador tiene un gran quincho y las tejas, por ejemplo, son las tejas francesas, las de Sacomán y todo eso. Pero él no sabe de dónde salió, pero yo calculo que cuando se realizó esa gran demolición hay mucha gente que se llevó los materiales, porque era cuando ya habían empezado a construir, pero estaba muy poco construido el barrio, así que yo creo que hayan usado todo eso, o los hierros, es mi opinión, no pude llegar a mucho, pero es mi opinión. Tendría que indagar un poco más, buena idea esa de seguir indagando sobre ese tema, ¿no? En los periódicos seguramente debe haber alguna información, o locales Sí, o también regionales, ¿viste? De Tigre, por ahí sí. que mencionan. Sí, eso yo también tenía pensado en ir por ejemplo, a los archivos de los periódicos, pero no llegué, o no encontré, no sé. Fui a la biblioteca, la más antigua de acá, y no tiene absolutamente nada sobre la vida del cazador, absolutamente nada. No, fue terrible. Sí. Bueno, eso era en cuanto a, digamos, desde el punto de vista del registro en sí, que es lo que podría haber quedado, digamos, registro arqueológico, Sí. material. El otro tema alude al tema de la conservación de este registro, porque esas oquedades que probablemente fueron el impacto que pudo haber recibido por algún proyectil o la intención de demolerla, ¿no le ha generado un grado de inestabilidad? ¿Hay alguna amenaza de inestabilidad del registro por esos temas de esos deterioros que tiene? No sabría decir eso si hay por ejemplo, si le hicieron alguna análisis, eso no lo sé. Pero lo que sé es que la familia que vive no donde está la chimenea, sino justo de donde se la ve, ¿no? Que aparece detrás de la casa, ellos dicen que no, que la chimenea está perfecta, que no hay ningún problema, que no hay ninguna amenaza.
porque también había, un pequeño grupito que se organizaron, todos por la chimenea, organizaron un grupo de Facebook para ver si podían luchar para que le dé algún título patrimonial, digamos. Y ahí también decían que la chimenea estaba bien, que no había problemas. Pero yo no sé quién fue que les dijo que no había problema. Eso es lo que no podría decir. Tendría que averiguar un poco más, no sé. Claro, Y lo que me olvidé, este grupo tenían como intención, porque decían, si pasa algo con la chimenea, va a ser un desastre, porque tienen 43 metros de altura, ¿no? Entonces, si cae para el lado que caiga, va a ser un desastre. Y bueno, ahí es que eso no sé. Bueno, quizá eso lo podría, en el caso de que fuera declarado patrimonio, lo tendrían que evaluar algún especialista, ¿cierto? Sí. Porque sería bueno que eso y tratara de restaurar, porque Sí. los ladrillos seguramente con la erosión, el viento, el agua, comiencen, al estar expuestos, las argamasas, comiencen a deteriorarse, ¿no? Sí. Sería una pena. Bueno, tiene más de 150 años, así que es bastante. Claro, por eso. Bueno, y la otra también un poco como lo que había hablado Anita, es el tema de la patrimonialización de este tema, ¿no? Que creo que ahí está concentrada un poco más la importancia de tu estudio. En principio, creo que vos lo mencionaste un poco al principio de tu tesis, pero que después no quedó claro y no lo desarrollaste. A mí me parece muy importante el tema de la memoria oral y fundamentalmente para construir la patrimonialización, ver todas las opiniones que tiene la gente, ¿no? Ese tema de acopio de qué valor y de qué manera la mayoría o la minoría se hace referencia a este hecho que está tan marcadamente presente en Escobar, digamos, ¿no? Que se ve de todos lados. Entonces, si vos has tenido posibilidad de hablar con la gente, no las autoridades, bueno, ahora escuché que hablabas de las docentes, ¿no? Eso ya es importante también, que ellas rescaten eso, pero de la gente más bien, digamos, con la que vos has podido hablar, si hay alguna referencia, alguna historia, alguna leyenda, alguna verdad o algún mito en torno del cazador que hayas podido ver. Sí, Hiciste algunas entrevistas. Sí, hay muchas historias de todo tipo. Incluso por ejemplo, una, si no sé si quieren que las cuente muy rápidamente, que Sí, dice que porque me llamó la atención que la refirieras en la tesis como uno de los principales aspectos a tener en cuenta y no lo desarrollaste después, ¿no? Como un tema aparte. Sí, una vez que cuentan que siempre cuando se asaltó la avenida Kennedy, hacían, al principio en los años 70 creo que hacían carreras, digamos, picadas, ¿no? Como se llaman. Y que siempre al llegar a la altura de la chimenea escuchaban campanas de barco y que se asustaban y se iban. No sé si era alguien que le hacía un chiste, eso no se sabe, pero es, digamos, leyenda urbana, ¿no? Que dicen eso. Después, sí, la gente les gusta hablar, cada uno cuenta su historia. Por ejemplo, el director del archivo histórico acá en Escobar cuenta que cuando era chico era muy común ir a jugar a la chimenea y se metían en los túneles, o sea que sabemos que tiene túneles abajo de venteo, y que la última vez que se metió dice que vio una rata del tipo de un gato y nunca más quiso volver. Y hay muchos que les pasó lo mismo. Entonces, mejor que no fueran, así preservaron el sitio. Y los más jóvenes, por ejemplo, cuentan que era típico de ir a jugar a donde están las vizcacheras, ¿no? El sitio arqueológico. En ese tiempo estaba abierto, nadie se preocupaba por nada. Y hoy día no se puede entrar, hay que pedir permiso al municipio, no lo otorgan, bueno. Esas son historias. Cada uno tiene su historia con la chimenea. Eso sería interesante que también lo acopies como una documentación
de cómo la gente construye las referencias a ese espacio, ¿no? Y bueno, de qué manera lo valoran o no, o menos. Y una cosa que te quería decir, que si es que vas a seguir con este tema de buscar la patrimonialización, es que si tenés dificultades con el municipio, es decir, que las autoridades del municipio no se interesen ni se movilicen para declararlo patrimonio municipal, que vayas directamente al centro de registro provincial, donde el centro de registro a patrimonio arqueológico y paleontológico pueden emitir una declaración de bien provincial. Y una vez que vos tenés la declaración de bien provincial, tenés la ley de patrimonio nacional y provincial para decirle al dueño que eso no le pertenece, que es un bien de todos. Entonces, recién a partir de ahí, vos podés decir, bueno, acá se puede realizar esto, se puede hacer la explanada, la iluminación, y se tiene que hacer responsable el municipio, ¿no? Claro, claro. Porque es un bien provincial y el dueño no puede decir ni mu, cualquier cosa le decís, acá está la ley. Sí, 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 Y si sí. no le gusta, Bueno, buen dato, sí. así decimos. Sí, Sí, sí. ¿puedo agregar algo en referencia a eso que está diciendo Alicia? Que por ahí también te puede aportar, porque yo me encuentro justamente en esa situación con una propiedad que estoy investigando acá desde el 2018, que los restos de la chacra, que tienen 150 años por lo menos, están a la venta y con riesgo de derrumbe. Y el dueño vive en una provincia del norte argentino. Entonces yo logré el año pasado, o sea, aparte de que ya la registré como yacimiento en el 2019, logré el año pasado que se aprobara un proyecto de ordenanza en el municipio para que se la declare patrimonio cultural municipal. El problema que tenemos ahora es que se frenó la declaratoria, o sea, quedó en instancia de resolución, porque tiene que llegar a un acuerdo el municipio con el propietario. El propietario la quiere vender y el municipio no la compra, ¿no? Y como quedó todo frenado, ahora el propietario la quiere vender y dice que ya se le cayeron 2 ventas. Ahora me llegó, justo antes de que empezáramos la videollamada, otro mensaje de la situación. El propietario dice que va a judicializar que el propietario la situación porque se acaba de caer otra posible venta para demoler el sector donde queda la chacra, que no son todas casas original. Esperando que el área de la Dirección de Patrimonio se contacte con el municipio y actúe como mediador. Entonces, eso que dice Alicia es fundamental porque a mí me pasó, o sea, empecé con todo esto el año pasado, con el problema este patrimonial, y empecé a consultar a todas las autoridades de aplicación a ver qué era cómo había que proceder, y no es algo tampoco sencillo, porque las autoridades municipales no siempre están dispuestas a comprar el lote al valor fiscal o la propiedad a valor fiscal al dueño, pero bueno, ahí está Pero si vos, esa falta también de si vos tenés la fuerza de la ley, podés expropiar aunque sea. En el caso de la chimenea no es mucho lo que hay que conceder de terreno, digamos, ¿no? Porque serán unos 5 por 5 o 10 por 10 metros, no sé. Sí, nada Sí, más. pero, Sí, sí. perdón, pero tenés, Alicia, todo lo que está bajo el terreno, Claro. es todo lo justo geológico, entonces, Pero, si va la declaratoria, escúchame, Ulises, está la ley 25, sí, por eso la ley 25743 dice el que subsuelo. todo lo arqueológico y que tiene responsabilidad de denunciarlo, por lo menos, para hacer cualquier trabajo. Y si el Estado, los especialistas, pues ahí tienen que ver los arqueólogos, presuponen que es muy importante, que no se puede rescatar, porque también da la posibilidad a la ley, dice, bueno, se levanta, se rescata, se libera el terreno y hagan lo que quieran, podés expropiarlo, como decís. El Estado, pero da primero la posibilidad a la legislatura, o sea, primero los diputados, es muy rara la ley, porque es nacional, primero nación, después puede hacerlo provincia y por último el municipio, con esa orden de prioridades. Pero bueno, es difícil, es un tema político y en capitales nosotros lo vimos peor, eso. En la ciudad de Buenos Aires es aún peor todavía, porque está el tema de los desarrolladores, el desarrollo inmobiliario, la economía, y dónde está el límite, y cómo podés poner qué es lo que hagan. Después,
sabemos que ha acontecido igual pasarle por arriba y tenés la pena nada más, pueden cumplir ley 3 años de prisión y punto, digamos. Si el hombre, el dueño hoy tira esto que dice Olga, va a tener 3 años en suspenso de prisión. Por ahí no los quiere tener, ojo, y paga y hace tener un arqueólogo para limpiar el jury, pero probablemente los abogados encuentren la forma de lograrlo. Pero no sé, sí, está bueno igual tratar de convencer. Yo iría por la otra. A mí eso de entrar en conflicto me parece que no ha funcionado. Para mí hay que tratar de convencerlo al hombre que eso es un valor agregado, que está buenísimo, que va a poder cobrar entrada, que ponga algo de plata a él, que el municipio también le va a ayudar, y por ahí podemos ir. Si vamos con el tapón de punta, yo creo que termina judicializado, como dice Ani, y terminás, él probablemente tenga mejores abogados que la municipalidad se quiera abrir y termine mal. Pero bueno, es mi opinión. Sí, sí, cada caso tiene sus bemoles, ¿viste? Vecinos, creo que lograr también el apoyo de los vecinos, esas cosas ayuda, como decía antes Alicia, el tema de las maestras, o sea, concientizar dentro de la comunidad, a la comunidad, y que ellos se apropien de ese lugar. También, eso también impulsa, porque ahí empieza a ejercer otro tipo de presión a nivel local, a nivel municipal. Entonces, por ahí eso también ayuda un ¿Sabés poco. qué tenés que hacer, Olga? Hacer una marcha. Sí. Un movimiento social para preservar la chimenea. Una marcha social hace ruido, ¿viste? Por lo menos para visibilizarse. Sí, Por lo menos es un cierto, Zoom. sí. Claro, Antes, porque hoy con la pandemia también estamos en contra, pero hacer un Zoom, charlas informativas, o sea, en las redes, ese tipo de Sí, cosas por ahí. Porque a la gente le interesa, no es que no, la gente tiene interés, lo que pasa es que no le llega. Si a la gente se le muestra un poco, ahí la gente el que está interesado se empieza a acercar y eso se empieza a hacer un boca a boca y empieza como a crecer, ¿no? Se empieza a sí, pasar de un vecino al otro y eso ayuda, creo que ayuda un poco. sí, sí, Por ahí sí. no mueve demasiado el amperímetro a nivel local o a nivel de autoridades, como decía Ulises, o sea, la verdad que consiguen abogados que encuentran siempre el vericueto y los desarrolladores inmobiliarios siempre terminan pasando por encima de la ley, pero bueno, por ahí por lo menos la gente tiene después ese registro de que ahí hubo una chimenea, de que esa chimenea tiene ese valor histórico y pasó esto, esto y esto. Y eso es una forma también de concientizar de la importancia del patrimonio. Ujú. Bueno, yo por mí estoy. yo creo que un poco la historia, yo les cuento rápidamente cómo fue la historia. Olga se acercó en el 2019 y me dice, mirá, me interesa analizar esto, la chimenea, lo que era. Yo digo, bueno, podemos acceder al lugar. Y lo primero que ella me dice, bueno, voy a averiguar. Fue a hablar, y es un poco lo que contó, me dice, imposible, el hombre más o menos me quiere sacar con los perros y a escopetazos, digamos, ni loco, porque, digamos, la ley también nacional de arqueología, por más que protege el patrimonio, también obliga a que tener el permiso del dueño, porque nunca desconoce, por eso digo, la propiedad privada sigue siendo muy fuerte, y ahí está el límite que tenemos. O sea, no desconoce que hay un dueño del terreno, aunque dice que lo otro arqueológico que está en el subsuelo le pertenece a todos, tiene esa ambigüedad. Entonces, llegó a decir, bueno, vamos a hacer lo que se pueda, Olga. Y la guié donde tenía que buscar información, fue por suerte antes de la pandemia a la Dirección de Geodesia, porque después, como vos le preguntabas, yo le decía, bueno, andá a los diarios, y cayó la pandemia, y bueno, por suerte la forma de análisis que habíamos encontrado era poder mirar muchas cosas a distancia y con fotografías y poder llegar a analizar el objeto material, por ahí ni siquiera directamente, porque decía, bueno, por ahí podemos hacer un estudio a los ladrillos, pero también se había impedido porque el hombre no da acceso también. Quizás ahora, después de esta tesis, yo creo que esta es la importancia también del mundo académico. Me parece que esto igual no se tiene que quedar nada más que en estas 4 paredes que a veces en la universidad con el resto de la sociedad. Y como decía Alicia y Ani, vos poder difundir esto que se defendió una tesis, tratar de que salga en el diario, me parece que eso es fundamental en el diario local y que lo pongan, que si lo pueden poner en Facebook, también ahí los vecinos del cazador, que aparezca, que se defendió la tesis de la importancia. Y va a ser un principio, y con eso también, como dice acá
Alicia, mandarle un mail a Oliva en la provincia y decirle que le haga que hay un sitio, vos le haces la denuncia del sitio, simplemente que, como decís, está esto, pero tenemos todos los túneles, porque sabemos las estructuras constructivas que tenían este tipo de industria, depende un montón de túneles para airear, ventear, para llevar el alcohol, que seguramente están intactas ahí abajo, y eso es un plusvalor. Y después, bueno, todo eso que el vecino, que el dueño pueda incorporar algo, no decirle, mira, te vamos a expropiar, sacar, porque hoy, vamos a decir la verdad, digamos, la conciencia social de Argentina suena re fuerte, todo el tiempo dicen, me están cortando la libertad, no puedo viajar, me quieren vacunar, me quieren obligar a que yo coseche tal cosa. Entonces, como una sensibilidad que hay, y si yo le digo, no, al Estado te va a expropiar, es mejor por ahí decirle, no, te vamos a ayudar, por ahí te bajamos los impuestos municipales, pagás menos impuestos inmobiliarios, ponés en valor, ponés algo de plata. Mira lo que se pasó y mostrarle lo del Sanjón de Granados en Buenos Aires, que es un éxito, bueno, antes de la pandemia, obviamente hoy el turismo no está, pero es un éxito turístico. Sí, tremendo, claro. Se dio plata el dueño, pero el tipo fue sensibilizado y lo sintió la sensibilidad. Bueno, yo creo que pasa por ahí. Y bueno, lo bueno, le agradezco a Olga que me haya elegido como director y que hayamos podido igual llevarla adelante con esta vicisitud tremenda que es la pandemia y poderla haber hecho a distancia. Así que yo estoy agradecido. Y no digo más nada si podemos llegar a tiempo con la reunión. Bueno, entonces con esto Bueno, entonces yo desaparezco. se puede cerrar la primera parte. Claro, Yo te Olga llamo después, Olga, claro. va a salir ¿Vos me llamás, Felice? de la Claro, reunión. te llamo por el WhatsApp, te llamo. Vos estate atenta cuando termine. Bueno, perfecto, entonces. Gracias. Una vez finalizada la deliberación de las integrantes del jurado, el acta ya se ha elaborado, entonces le damos la palabra al director de la tesis para que lea el acta. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Sí, bueno. Sí. Buenos Aires, el 5 de julio del 2021, a las 14:30 se reúne el Tribunal de Evaluación de la Tesis de Olga Sabadini. La problemática de estudio se abordó desde los enfoques de la arqueología industrial, arquitectónica y del paisaje, aplicando procedimientos metodológicos acordes con cada uno de ellos. La tesista realizó una correcta y valiosa interrelación entre las fuentes documentales disponibles y las características del registro arqueológico. Los objetivos planteados fueron alcanzados y fue corroborada la hipótesis inicial. Este estudio resulta significativo para el trabajo de patrimonialización a desarrollar en un futuro con la comunidad. La presentación oral fue clara y ordenada, y se utilizaron recursos de ilustración adecuados. Por ello, este jurado resuelve calificar la tesis con la nota de 10. Bueno, Gracias. ya tenés el título, ya sos egresada. Felicitaciones, Olga. Felicitaciones, Olga. Gracias a ustedes y disculpen por el inicio un poco complicado que tuve, ¿no? No, se entiende, se entiende. Bueno, con esto entonces vamos a terminar.